¿Te parece cursi que le diga que la amo? Miércoles, el reloj de mi abuelo. ¿Alguien sabe qué es la pimienta? Los sitios que eran asentamientos indígenas en nuestro país tienen una energía muy especial. Hola, soy Guillo Vives y voy a contarles mi verdadera historia. Aquí, en Se Dice de Mí. Hoy el talentoso actor, cantante y empresario Guillo Vives llega a Se Dice de Mí para mostrar que guarda esta celebridad en su corazón con respecto a su familia, su trabajo, sus sueños y retos. Baja el vidrio, lo mato y mato a sus hijos. Baja el vidrio, baja el vidrio. Es un hombre muy sensible que ama intensamente. Yo no sé por qué cada vez que hablo de esto me lleno de sentimientos, ¿no? Es muy honesto consigo mismo y con los demás. Una de las cosas por las cuales me obligo a salir del closet es no quiero engañar a nadie más, no me gusta engañar a nadie. Definitivamente conoceremos más a fondo al carismático cantante, actor, chef y empresario Guillo Vives. Ahí le dije, ¿te quieres casar conmigo? Entonces me dijo, sí. Y me dijo, quiero tener niños. Hablará del gran amor hacia su hermano Carlos Vives, el ídolo de la música colombiana. Aquí sabremos qué pasa entre ellos hoy en día. Se orinaba en mi cama y se pasaba después a la de él. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con Guillo Vives. Cuando estoy muy niño, oigo la palabra marica. Guillo Vives es sin duda alguna un hombre que transmite paz y tranquilidad, esa misma calma que inspira el mar de su amada Santa Marta. Tenemos esa añoranza de lo que fue nuestra infancia durante ese periodo que vivimos en Santa Marta. Su mar, la familia, los primos, en esa época los abuelos. Su familia es mitad samaria y mitad paisa. Mi mamá vivía en Medellín. Mi papá se fue a estudiar a medicina en la Universidad de Antioquia. Y mientras mi padre estuvo estudiando, conoce a mi mamá un Viernes Santo en una visita de monumentos. Y le llamaron la atención a mi tía. Señora, nos deja conversar con su hija, le dijeron. Y ahí se enamoró él de mí. Y llegaron casados aquí. Ella vino muy joven, casi de 16 años acá, porque en esa época pues, se casaban muy jóvenes. Y poco a poco fueron naciendo los hermanitos Vives. Está Luis Francisco, viene Carlos, vengo yo y después Juan Enrique, que es el menor. El nacimiento de Guillermo fue una barriga que yo no la había tenido con Carlos. Yo nací en 1963, el 14 de enero. Estaba Kennedy en la cabeza. Cuando nació, el cuarto mío se volvió así lleno de gente. Viendo el niño, porque era demasiado grande. Guillo habla con mucho amor de su familia, añora su infancia y los momentos vividos con sus seres amados en Santa Marta. Mi padre fue un hombre muy consentidor. Maravilloso papá. Y maravilloso hombre conmigo hasta que se le atravesaron las enfermeritas. Mi mamá cuidaba mucho la siesta de mi padre, y la de los vecinos. Entonces nos decía, cuidado, ustedes van a pasar donde un vecino porque están tomando la siesta.
Y aquí en la casa no me hagan bulla porque su papá está tomando la siesta. Mi papá y ella, porque se encerraban los dos a dormir, yo no sé qué hacer. Pero yo quedaba a la deriva. Era hiperactivo. Él no paraba. Ay, no. Yo siempre compartía habitación con Carlos. A mí, Guillermo, tenía unos 8 años. Mami, yo quiero aprender guitarra. ¿Por qué no me consigues a alguien que me ayude? Y dije, sí, papi, yo te consigo el profesor. A los 3 días tenía el profesor un muchacho joven. Carlos lo veía, pero no se había antojado de nada. Como al mes me dijo, ay, yo también quiero, cuando ya vio haciendo pininos a Guillermo, se antojó y dijo, yo quiero también aprender. Y dije, claro, mijo, ahí tienes el profesor. Y ahí fue donde aprendieron los dos guitarra. Yo era el niño inquieto, yo era el niño que no me recibían en la casa de mis tíos cuando mis papás se iban de viaje. Guillo era necio. 4 jóvenes de la misma edad corriendo por la sala, rompiendo, jugando fútbol dentro de la casa, rompiendo porcelanas, cuadros y demás. Una vez llegó Guillo con el brazo partido y se quedó en mi casa. Y le dijo a mi papá, tío Lucho, vea, es que mi mamá me dijo que como tengo el brazo partido, nada más me tenía que bañar día por medio. Mi papá le dijo, vea, usted se pone una bolsa negra de basura aquí y se baña todos los días. Sí, tío, sí. Creció entre árboles de guanábana, partidos de dominó y vallenato. Las tandas de dominó de mi padre eran fantásticas. Habían médicos en su mayoría y todos artistas. Ellos se reunían los viernes a jugar dominó y eso era viernes y sábado, eso era, mejor dicho, sagrado. Había veces que llegaban juglares a esos juegos, ¿no? Y se ponían a cantar. Leandro Díaz estuvo. A nosotros nos llevaban mucho ahí porque ya estábamos cantando, tocando guitarra y cantando las canciones del momento, Ana y Jaime, Pablos Gallinazos. Y era como un mini festival vallenato ahí y ahí comenzó, con mi tío Luis también, comenzó el amor ese al vallenato de todos, porque todos los primos somos amantes del vallenato. Guarda en su corazón temas que pocas veces habla porque son muy íntimos. Cuando estoy muy niño, oigo la palabra marica. Y yo dije, ¿qué es marica? Entonces me dice esto y esto y esto. Y yo dije, Me presentaban amigas y yo en un momento dado empecé a salir con chicas pensando que era falta de conocimiento, ¿no? Pero notaba que quedaban ellas muy mal cuando yo decía no puedo. Entonces, una de las cosas por las cuales me obligo a salir del closet es no quiero engañar a nadie más, no me gusta engañar a nadie. Ahí es cuando decido decirle a mi familia lo que pasa, exactamente. Ahí es. A los 19 años ya estaba yo. Sí, él me dijo, mami, a mí me gustan los hombres. Le dije, no importa, papi, ¿qué pasa con eso? No importa. El todo es que seas feliz. Yo digo que es más macho el que sale del closet que el que se queda en el closet. Sus padres se separaron y es ahí cuando su mamá decide radicarse en Bogotá. Al principio fue muy duro, pero el tiempo fue mermando las diferencias. Era una familia normal y de pronto decidieron, por decisiones de ellos dos, separarse. Él tuvo muchas. Tuvo una Margarita, tuvo una Miriam. Yo las conocí, había muchos detalles malucos. Como que se atravesó alguien más y que después tuvimos toda la comprensión y el entendimiento porque fue una mujer que al comienzo, claro, la culpamos de muchas cosas, pero después nos dimos cuenta que era una mujer buena
que era una mujer que cuidó a mi padre durante toda esa enfermedad de Parkinson. Mientras nosotros estábamos en Bogotá, ella estuvo aquí al lado. Entonces yo preferí venirme para Bogotá. Mis tíos se separan, pero ellos venían todas las vacaciones 3 veces al año. Semana Santa, en la mitad de año, junio y en Navidad. Siempre la pasaban acá con nosotros. El proceso de adaptación en Bogotá estuvo marcado por muchos sentimientos encontrados. Imagínate si aquí, cuando lo llevaban al divino niño, se bañaba y se metía en las sábanas y lo tenían que vestir acostado. ¿Tú te imaginas con ese frío en Bogotá lo que sería para mi tía Araceli y llevarlo al colegio? En esa época Bogotá era muy diferente porque primero era helada y siempre había el roce de costeños con cachacos, cosa que no se ve hoy. Tú como niño de provincia que te digan, nos vamos para Bogotá, hay una gran ilusión, ¿no? Más porque yo no conocía Bogotá. Y mi tío Luis los mandó a Bogotá con mi tía Araceli y les abrió su casa en el Chicó, que hoy en día es Gaira. Y fue muy duro. Esa parte tengo... Yo me acuerdo, por ejemplo, de niño... Yo no sé por qué cada vez que hablo de esto me lleno de sentimientos, ¿no? Pero yo ponía... En esa época empezaron a salir los Walkman y las cosas y yo ponía la música. Que le gustaba a mi papá. Que eran sus boleros y oía esa música, los Panchos, y era como una forma de estar cerca de él. Pero toca todavía. Acordarme de eso es duro. No, a mí me dio muy duro, a pesar de todo, por los niños. Salir adelante fue un proceso cargado de grandes matices que finalmente lo formaron como hombre. Es imposible hablar de la vida de Guillo y no mencionar al icónico Carlos Vives, su hermanito mayor, a quien Colombia ama y valora enormemente. Carlos para mí fue siempre un referente y era como me gustaba mucho porque en el cuarto él siempre antes de dormirse, él era muy chistoso. Y Carlos es un personaje que le huye a los problemas con chistes. Entonces él siempre estaba en juego y en chistes y en vainas y a mí eso me encantaba. Y a veces yo con mis temores y mis vainas no les decía qué pasaba. Pero decía, mira, tengo miedo. Él se me pasaba a la cama y me abrazaba. O se ponía a contarme historias. Se orinaba en mi cama y se pasaba después a la de él. Así, pero así parecían ellos. Pero se adoraban. Y Guillermo dice que lo adora todavía. Yo adoro a Carlos, mami, lo adoro a Carlos. Los más, digamos, las afines eran ellos dos, porque eran los que tocaban guitarra, eran los artisticas de la familia. Divinamente, era una relación muy linda de hermanos, unidos, ayudándose, muy noble. La música es una linda forma de ir acompañado por la vida. Debutó con su voz en la telenovela Sombra de tu sombra. Fue el protagonista. Ni más faltaba. Los médicos y los policías siempre llegan tarde a todas partes. Siempre soñé con hacer una producción, por ejemplo, de telenovela donde me tocara cantar. Canté en una
producción. Eso fue para Caracol, es más, que fue el protagonista junto con la Lucía Gallejas. Guillo toda la vida ha sido talentoso, toda la vida fue en musical. O sea, nosotros nos levantamos en una familia musical. Mi abuela tocaba piano. De hecho, creo que el piano de mi abuela lo tiene Carlos. Guillo también trató de hacer su carrera artística muy separado de Carlos, no dependiente de Carlos, en su vía, hasta que él toma la decisión de ya no más y quiero estudiar culinaria y es cuando le dice a la familia que se va a los Estados Unidos a estudiar culinaria. Yo vi que Carlos era famoso y todo, yo dije, yo quiero un sitio donde yo pueda cantar, pueda cocinar y pueda atender a mis amigos. En el inicio no pensé en un lugar tan grande, porque además acababa de llegar de Nueva York en ese momento y estaba viendo esos restauranticos de barrio pequeñitos, no tan famosos, pero que se comía muy rico y el barrio le hacía fila. Y yo dije, ve, qué rico montar algo así y tener musiquita en vivo. Y es cuando monto Gaira. Él fue uno de los que arrancó con este bello lugar Gaira, en el garaje de la casa de su mamá. Aún hay mucho por conocer en la vida de Guillermo Vives, sus hijos, su matrimonio y, claro, su relación con el gran Carlos Vives. También nos enteraremos de qué sucedió con el restaurante al que le entregó su vida por 25 años. Hablará de sus más fuertes decisiones y de los silencios que lo acompañan. Se dice de mí, es el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Para mí, Gaira fue eso. Fue una gran universidad de administración. La verdad, sí. Ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Cuando llegue le voy a comentar todo lo que usted está diciendo malo de él. Continuamos en Se dice de mí conociendo quién es Guillo Vives, detrás del rótulo de celebridad. Un hombre que buscando su identidad, queriendo darle rienda suelta a su yo interno, comenzó a viajar por el mundo. Vivió en Cincinnati, en Estados Unidos, paseó por varios países de Europa, trabajó un tiempo en Israel y hasta llegó a la cuna de la civilización occidental. Metiéndose dentro del pueblo. Y estando en Grecia, justo llamo a la casa para ver, después de no saber de ellos por mucho rato, llamo a la casa y me dice Carlos, me voy a casar, ¿no vas a venir al matrimonio? Entonces en esa época se casaba con Margarita Rosa de Francisco. Me parece precipitado, me dijo. Por una novela se van a casar, mami. Bueno, eso es asunto de ellos dos. Yo también, pues Carlos, déjelo. A un añito más, conózcase. Entonces me devuelvo y llego a Bogotá, estoy en el matrimonio de ellos, no sé qué, emprendo mi vida, empiezo a estudiar actuación con Rubén Di Pietro. Y ahí empiezo en la actuación. Me gustaba actuar, me fascina actuar, porque para mí era como un juego, como me divertía. Pero yo no esperé nunca nada de la actuación grande. Y de pronto esa actitud mía hacia la actuación fue algo que no me dejó avanzar más. Era como un complejo, porque Carlos, en Pequeños Gigantes, ahí lo llamaron a Guillermo, ¿no? Entonces todas esas cositas lo fue como aminorando. Es cuando le digo a mi madre, préstame el garaje. Entonces empiezo un restaurante y estaba de moda el famoso almuerzo ejecutivo. Entonces al inicio yo no pensé en nada de la música, sino para más adelante, y empiezo a dar un almuerzo ejecutivo, pero muy bien balanceado, muy bien presentado. Y empezaron a hacernos cola de una cuadra así, haciendo cola para los... O llamaban a pedir cuatro bandejas o para 10 personas, y eso era muy chiquito. Entonces a veces se nos acababa la olla de frisoles y el arroz y eso. Lo que pasó fue que se fue agrandando esto y luego pues se hicieron acuerdos al interior de la familia y esto se ocupó todo el terreno de la casa para eso. Entonces empezó Carlos a llegar y a ver las colas y a ver el restaurante así. Nos trajo una plata, me acuerdo como si fuera hoy, 40 millones nos trajo. Compren loza,
compren cubiertos. Llega Patricia González, una gran bolerista ecuatoriana, amiga mía, la amo con todo el alma, y me dice, Guillermo, voy a cantar en tu restaurante. Y yo, mi restaurante es pequeñito, no importa, ahí voy a cantar esta noche. Y organicé, y este restaurante, wow, así, repleto. Me acuerdo de aquel garaje con unos muebles color madera oscurita, un parlante conectado a algo, una guitarra y mucha gente que llegaba y cantaba. Entre eso estaba un cubano que nos dejó a nosotros mucha música bonita aquí también, que se llamaba Ojedita, cantaba Guillo. Eran 4 o 5 mesitas en un rinconcito debajo del toldo del garaje junto al jardín. Ay, qué belleza esa época. Y estaba el piano de la casa y estaba obviamente Guillermo y había un pequeño grupo de músicos que acompañaban a Guillermo a cantar principalmente boleros y algo de música del Caribe, pero principalmente boleros. Y Guillermo siempre ha sido un gran intérprete de boleros, es un gran bolerista. Desde ese día fue el motor, ese día fue Andrés Cepeda, ese día fue Catalina Pineda, la esposa de Chabuco y todo el gremio, los papás de Margarita Rosa, que son boleristas y conocidos. Bueno, hay un gremio muy de bolero que conoce perfectamente quién es Patricia González. Y ese día estaba todo el mundo ahí. Cero expectativas de que se convirtiese Gaira en esa locura que soy, fantástica. Ese súper restaurante y ese lugar de música. Yo creo que nadie se imaginó que eso fuera a tener semejante desarrollo tan impresionante. Pero a mí me encantaba la música y a mí me encantaba la parranda. Entonces a mí sí, mi hijo, yo a todo le decía que sí. Era como ir a cantar a la casa de Guillermo y de su mamá y a comernos unas arepas de huevo divinas. Su restaurante era el gran amor de su vida. Yo, la verdad, creo, Gaira, con ese fin un poco, claro, indiscutiblemente pensando en mí, pero también de darle, pues, de tener un soporte para una vejez y para poder ayudar a mi madre. Y pues Luis Fran es un hermano que tiene ciertos problemas de salud y eso le ha impedido como no hacer ciertas otras cosas. Y pensando también en la tranquilidad de mi mamá, que ella fuera a faltar y que Luis Francisco no fuera a quedar desamparado. Mientras tuvo el restaurante, que no me dio, que no se antojaba, que me llevara, mejor dicho, una cosa loca. Carlos siempre llegaba, cuando llegaba aquello era una locura para todos, ¿no? Los que lo queríamos, los que lo queremos, los que lo admiramos. Y Guillo siempre en el eje de lo que quería hacer con su comida y con hacer sentirnos bien en ese lugar donde llegaba muy poca gente, pero especial. Le sonó la flauta y la sacaron del estadio, la verdad. Guillo se le metió de cuerpo y alma a Gaira. Fueron 25 años y llegó la pandemia. Pero no, yo nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Pero fue otro aprendizaje de la vida también. Eso para él es una pena de amor porque él, aparte que no es un negocio que él inventó solo con un socio, es un socio que es su hermano. Entonces esas cosas duelen, pero son hermanos y algún día tienen que mirar y limar las perezas y ver qué van a hacer, porque creo que como en la pelea de marido y mujer, nadie se debe meter en la de los hermanos tampoco. Guillo sufrió mucho, lo sigue sufriendo todavía, es algo que no se olvida, porque él creó algo de 20 y pico de años, como para que de la noche a la mañana no tener nada es duro. Yo creo que este momento, sumado a que estamos en una pandemia, pues generó muchos roces familiares que finalmente terminaron separando los caminos. Por una publicación en Twitter que habla de un posible conflicto por el futuro de Gaira Café, el reconocido restaurante de la familia Vives. Por la pandemia decidió radicarse fuera de Bogotá. La prioridad era la salud de su familia y en especial de su mamá. Se despidió de su amado restaurante y comenzó una nueva vida junto al mar. Nadie habla de estas cosas, pero yo llamé a una amiga mía psiquiatra que tengo
en Medellín y le dije, sabes que estoy en ataque de pánico. Necesito que me ayudes. Entonces me dijo, mira, cómprate esto. Y ¡pah! Santo remedio. Seguía con los problemas, pero... tan, 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 tan. 2 años después de la pandemia falleció su papá, un dolor que se sembró el 5 de abril de 2022 y que aún sigue latente. Ya mi papá estaba, como te digo, muy deteriorado y aparte con un cáncer de piel en la cara muy grande. Él empieza con su Parkinson y sí, desgraciadamente me lo acabó en, digámoslo así, de estar activo, hablando y aunque sea en 5 años más o menos. Él decía, me hubiera gustado más que mi papá compartiera más con mis hijos, pero le tocó en una etapa donde, como tú lo describías, ya él estaba imposibilitado para moverse. Muy doloroso para todos, porque era el super tío y el super papá. Para ese entonces su relación con su amado hermano Carlos ya estaba un poco fracturada por asuntos personales. Ellos dividieron las acciones del restaurante y cada uno siguió su camino. Sin embargo, las diferencias pasaron a un segundo plano por amor a su papá, que acababa de partir. Yo lo único que le pido a Dios es que no me vaya a dejar morir. Con este peso que tengo encima. Que ver ellos como eran, es que como eran, Dios mío. Y que ahora ni se hable. Muy duro, muy duro. Me sigo alegrando con los triunfos de Carlos. Siempre, y los disfrutaba como si fueran míos. Sí. Pero increíble que todo el que veía a Carlos de chiquito le decía, ese niño va a ser famoso, ese niño va a ser famoso. Ese tiene la vida comprada, eso no va a tener problemas. A mí no me decía nada. Se les sale la piel lo que se admiran mutuamente. Porque aunque no lo digan en público y no lo digan, yo sé que ahí está a flor de piel las cosas. Todo tiene que cicatrizar y en algún momento volveremos a hacer algo que no habíamos, que desde el 2020 no somos. Claro, indiscutiblemente que lo extraño, pero él está ahí y él sabe que yo estoy aquí. Lo que pasa es que ya cada uno escoge su vida. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Aquí son 2 papás, chicos. No hay papá ni hay mamá. Entramos a la recta final en la vida del cantante, actor, chef y empresario Guillo Vives, quien ahora nos hablará de José Maya, su pareja sentimental, y quien es 20 años menor que él. A José lo conoció conmigo. Nosotros estábamos aquí en este apartamento con unos amigos, y me dice Guillo, Luma, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, nada, primo, ¿para dónde vamos? Me recogieron y llegamos al Parque Los Novios, allá estaba José con los amigos y estábamos todos. Y eso fue amor a primera vista. Y a Guillermo le tocó la silla de al lado mío. Y bueno, desde ahí me di cuenta que algo iba a pasar porque me preguntó 3 veces que cómo me llamaba, José. Y lo conozco y me pareció muy chévere, muy serio, además muy organizado, muy pilo. Me dijo, yo no sabía ni que le gustaba ni nada de esas cosas, sino que me di cuenta del tipo de persona que era. Y empezamos nuestra relación un 1 de enero. Y lo más chistoso que desde el día 1, pues nos fuimos a vivir juntos, y eso de que cuando estás en pareja y te dicen, trae la ropa de mañana, trae la ropa de la semana, y finalmente terminé viviendo con Guillo.
La familia de él no sabía absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que yo le decía a José, sal del closet tú, pero no salgas conmigo, ¿no? Porque van a decir ese señor, ese señor, ese señor. Y no fue fácil, fue un tema que tocó enfrentarlo, tocó enseñarles con el ejemplo, no predicando, sino diciéndoles independientemente de sus pensamientos, de la cultura, de donde nacimos, de donde venimos, pues yo estoy enamorado y estoy enamorado de un hombre. No fue fácil hacer pública la relación. A Carlos le rinden un homenaje en el Congreso de la República y nos fuimos a ese homenaje. Y cuando salimos de ese homenaje nos fuimos para la casa de Carlos a comer y ahí dijeron, una foto familiar, una foto familiar. Y después Claudia le dijo a José, ¿me dejas publicar esta foto? Y José le dijo, ¿sabes qué? Públicala. Entonces aquí reunidos con la familia, ta. Entonces ahí empezaron los comentarios, uy, ¿desde cuándo José Maya es de la familia Vives? Guillo a mí me dio toda esa seguridad. Fue la primera persona que me presentó ante un amigo, ante su familia, y les presento a mi novio. Él se está sentado y me llena y me carga, y él me carga. No, él es como si yo fuera la mamá. José se radicó un tiempo en Nueva York. La relación soportó la distancia y después de 4 años de noviazgo se casaron. Yo me voy para Nueva York a visitarlo y le dije, vamos a dar una vuelta a Manhattan en helicóptero. Ahí le dije, ¿te quieres casar conmigo? Entonces me dijo, sí. Me dijo, quiero tener niños. Le dije, bueno, pero toca hacerlo ya. Y cuando llegué ya a finales de año, pues ahí fue cuando se dio la conversación con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con todos, y terminamos casándonos en marzo. Yo le dije, bueno, papi, ustedes saben que viéndolos felices, yo soy feliz, le dije. Realmente fue un matrimonio legal, pero se fue más un ritual, ¿no? Luego la apostaron a la paternidad y nacieron 2 hermosos bebés. Es difícil porque 2 hombres, tener hijos en una sociedad donde normalmente todo está concebido que la familia es hombre y mujer, pero bueno, yo creo que cuando hay amor, cuando hay ganas, nosotros juntos fuimos finalmente capaces de hacer lo que hicimos y estoy muy orgulloso de eso. Es de los logros más grandes que yo he tenido en mi vida. Yo casi me muero de la felicidad, yo no lo podía creer, yo no sabía que eso existía. Yo fui feliz. No me digan, ¿no? Pero según era uno, ¿no? Ay, cuando a los 3 o 4 meses me dijeron, mami, son 2. Ay, no. Yo lo abracé, lloré, de todo. Entonces, así ha sido. Pegados de ellos soy. Yo estaba en Barranquilla justo celebrando el matrimonio de la hermana de José, que se casaba. Llegamos trasnochadísimos, el matrimonio duró hasta las 8 de la mañana. Llegamos a la casa, nos acostamos, llegamos a la casa de una prima, bajamos los blackouts y al ratico entra mi prima y dije, no, párense porque les toca irse para Bogotá. Llegamos a la clínica Santa Fe y logramos entrar a la sala y estaba ya saliendo los niños de ahí. Logramos alzarlos. Fue un tema como que, pucha, somos papás y estuvimos en el momento, lo hicimos. Yo me mudé al hospital Santa Fe mientras ellos estuvieron en neonato. Ellos no estuvieron en cabina, sino que los niños cuando nacen de 7 meses no tienen la succión para amamantarse. Entonces hay que estimularles la boquita y alimentarlos por sonda, ¿no? Por gravedad. Y yo me encargaba de todo eso. Entonces, estando tú ahí, te enseñan a todo. Venga, báñelo usted. Venga, téngalo usted. Él consiguió, yo no sé con quién allá, que me dejara entrar todas las tardes con él a verlos. Mira, aquí está llegando esta cosita hermosa, Matilde. Los proyectos tienen un inicio y un fin. Este es un proyecto que inicia y que sentimos que no termine y no queremos que termine nunca.
Eso fue la felicidad de mi mamá, la felicidad de mi papá, que ya en sus últimos años los alcanzó a conocer. Esos niños han sido como el norte de él y todo su bálsamo para todo esto que ha vivido. Son todo para él. Cuando hemos estado trabajando en su álbum, no pasaba un momento en que no estuviera en contacto con ellos o siempre preguntando por ellos o pendiente a ellos o contando algo de ellos. Mucha gente dice, ¿cuál es el papá y cuál es la mamá? A ver, aquí son dos papás, chicos. No hay papá ni hay mamá. Como las homoparentales de dos mamás son dos mamás. No, ninguna presta el papel de ninguna otra. Conocer al tío Carlos fue sensacional. Empezaron a llegar a la casa, papi, yo soy sobrino de Carlos Vives, papi, yo soy sobrino de Carlos Vives. Y yo decía, sí, mijo, tú eres sobrino de Carlos Vives. ¿Cuándo vamos a conocer a mi tío? Mijo, tu tío viaja mucho, no sé qué, por acá, por allá. Se mantiene trabajando. Entonces, una vez que estaba mi mamá aquí en la casa, me dijo, voy donde Carlos un momentico, no sé qué, ok, mami. ¿Tú crees que te puedas llevar a Jacobo o a los que quieran ir? Entonces yo le dije, ¿quién quiere ir a conocer al tío Carlos? Entonces Jacobo dijo, ¡yo! Y Matilde se dijo, yo no, yo ahora, yo después. Yo lo puse en la puerta del cuarto, le dije, ese es tu tío Carlos. Y él fue corriendo y lo agarró así. Y lo abrazó y Carlos se le vinieron las lágrimas. Puso a llorar de la alegría. Y lo cogió así y no se volvió a despegar de él. Uy, eso fue que yo hubiera querido que Guillermo viera eso. Hace un tiempo se llevaron un gran susto cuando salían de un cumpleaños infantil. Fueron víctimas de la violencia y eso los dejó afectados. Yo estaba distraído con las niñas atrás que estaban hablando y oigo un golpeteo en la ventana, ta, 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 pero como con algo metálico. Yo dije, ahí dije, me van a atracar. Y volteo y era una moto, el señor que llevaba un casco y el otro aquí con un revólver apuntándome. Baja el vidrio, lo mato y mato a sus hijos, baja el vidrio, baja el vidrio. Volteo y lo miro, claro, tipo, que hables, que abras, que abras. Y me decía, me insistía que abriera, pero eso pasó, yo siento que pasó un buen rato. Y yo le dije, ¿qué quieres, el reloj? Sí, el reloj, el reloj. Cogí, pum, y se me entregué. Claro, el momento del susto, después yo me puse, ¿qué tal que este man hubiera disparado? ¿Qué tal yo con la hija de mi vecina aquí? Pucha, qué tragedia la que hubiera pasado. Y él me contó, mami, me está con un revólver apuntándome a la niña. Le apuntaron a la niña. Para sorpresa de sus seguidores, Guillo volvió a la música y muchos corazones se han alegrado. Cuando sientas, vamos a empezar. Al no tener gaira, al no tener un espacio donde poder expresar mi música y donde sentir lo que yo siento cuando canto, pues ese sentimiento me hacía falta. Nunca es tarde. Mira que los niños los tuvimos en una edad que Guillo tenía 55 años y aquí estamos. Nunca es tarde para sacar un disco y él siempre me ha dicho, es que a mí me gusta hacerlo. Su proyecto se llama Mi Manera, bajo la producción de Carlos Huertas. Recopila toda la música que a él le ha gustado, todos los vallenatos, las canciones que tenían esa influencia del vallenato y que él escuchó cuando estaba muy joven y que tienen, por supuesto, esa influencia también del bolero, que son vallenatos no tan tradicionales, por llamarlo de alguna manera, sino que tienen ese sentido del Caribe y de toda la influencia que tuvo Cuba y que tuvo el bolero sobre nuestra música vallenata. Yo me encontraba invitado a un matrimonio y llegó un grupo a tocar ahí y me invitaron a cantar una canción. Yo no sabía que estaba Juan Diego Montoya ahí. Cuando me bajo de la tarima de haber cantado, me encuentro a Juan Diego ahí al frente de la escalera y me dice, loco, ¿quieres grabar conmigo un disco?
Y yo le dije, ¿sabes qué, Juan? Si quiero grabar un disco contigo. Esos boleros y esos vallenatos vueltos boleros, ese Así fue mi querer, a mi manera que se llama. Ese Así fue mi querer, ese Berta Caldera cantado por Guillo que le provoca a uno coger parejo y empezar a bailar. La distancia con su hermano Carlos le duele enormemente. El amor por él también está presente en el álbum. Y así fue mi querer, y así sigue siendo mi querer, ¿no? Y a Carlos y a Claudia se los dedico. Yo pienso que eso se arregla. Y porque son dos nobles, dos amores, dos hermanos, es sangre. Y ellos saben lo que nos decía Mamilla, con la familia, con la razón o sin ella. Así fue el paso del carismático Guillo Vives por Se dice de mí, un artista muy talentoso, cantante, actor, chef, empresario, esposo y padre de familia, con grandes valores, que ama a su familia por encima de todo y que tiene como único objetivo ser feliz. Te mando un gran abrazo, fue un gran placer haber hecho este álbum contigo y espero que hagamos muchísima música más juntos. Príncipe, tú sabes cuánto te quiero, te admiro, te respeto y te valoro. Me hace muy feliz verte haciendo música, grabando, sacando tu disco nuevo, feliz con tu familia, con tus hijos, es una cosa preciosa. Sabes que te quiero con toda mi alma, que te admiro, que te llevo siempre en mi alma. Mándale un beso a José, a tus dos niños. Te aprecio, te quiero, te amo. Tú sabes que eres muy importante. Por donde estemos los primos hermanos y los que están allá en el cielo que nos están viendo. Y mi tía Araceli está esperando un concierto tuyo con Carlos. Te veo muy contento. Te faltaba era eso para estar perfectamente feliz. Entonces te felicito. Estás en mi alma como siempre. Le agradezco al destino esa coincidencia ese 26 de diciembre habernos conocido y que quiero que esta historia no acabe, que quiero que esta historia continúe y que podamos ver en nuestros hijos realizados todos nuestros sueños. Gracias por acompañarme aquí desde Santa Marta en Se dice de mí. Y bueno, escríbanme y coméntenme cómo les pareció. Recuerden pues que vivir, estar vivo es ahora. Lo pasado ya pasó, el futuro no sabemos, o sea, disfrutar el momento. Espero que les guste y me escriben y me comentan qué les pareció la entrevista. Y aquí en Se dice de mí.